Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ramón Ramírez Yeder. Bien, el día de hoy les traigo un nuevo tema en el curso de Desarrollo Personal Ciudadana y Cívica, lo que es la corrupción. Nosotros quizás conocemos ya sobre este tema, del cual hoy vamos a profundizar cómo así se da la corrupción en todo el mundo, porque no solamente es en nuestro país, como muchos piensan, sino es en todo el mundo. Así es que acompáñame a ver esta triste historia. Bien, primeramente tenemos que saber qué significa la palabra corrupción, o qué es corrupción y a qué está ligada. Entonces, partimos desde ese punto, desde una pregunta muy importante. ¿Qué es corrupción? Respuesta: es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos, ¿no? Hay al menos 3 niveles de corrupción: corrupción política, corrupción mayor, corrupción menor. ¿Qué es la corrupción política? La corrupción política es la manipulación de instituciones políticas, reglas y procedimientos en la producción de los recursos financieros por parte de los tomadores de decisiones del gobierno, que se va a dividir en dos. Corrupción mayor. La corrupción mayor es la que se ubica directamente en nuestro poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Los altos mandos funcionarios, como jueces y fiscales. Y la corrupción menor son personas que se adecúa o se aderiva a una corrupción simple, en el cual ahí tenemos a las organizaciones menores, como la Policía Nacional, juez de paz, personas profesionales que con una coima intentan o dan a conocer la corrupción. Ojo, la corrupción tiene dos actores: el corruptor y el corrupto. El corruptor es aquella persona que va a ofrecer un acto de reciprocidad en cuanto a una opción ligada a usurpar un cargo a beneficio de él. Y el corrupto es la persona que le favorece a cambio de un dinero llamado coima, para el beneficio de la otra persona y el beneficio personal. Entonces esa es la corrupción menor y la corrupción mayor dada en la corrupción política. Tipos de corrupción tenemos por extorsión, ¿ya? Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo bajo amenaza sutil o directa, obligada al usuario de un servicio público a entregarle también, ¿no?, directamente o indirectamente, una recompensa, ¿no? Soborno es cuando un ciudadano o una organización entrega a un servidor público directamente o indirectamente determinada cantidad de dinero con la finalidad de obtener una respuesta favorable a un trámite, cumpla o no con los requisitos legales establecidos. Peculado es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra. También tenemos de colusión, fraude, tráfico de influencias y la falta de ética. Entonces ahí tenemos pues varios ejemplos de tipos de corrupción.
causas de la corrupción formales y las causas culturales. Profesor, ¿por qué formales? A falta de una claridad de limitación entre lo público y lo privado, la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional, la inoperancia práctica de las instituciones públicas juntas o por separado. Es donde ocurre la causa de corrupción formal. Y la causa de corrupción cultural es el conjunto de actitudes y normas, creencias compartidas por los ciudadanos que tienen como objetivo un fenómeno político, en este caso, entre comillas, corrupción. Consecuencia de la corrupción, ¿no? Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas. Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. Reproduce una concepción de poder. Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y el beneficio social, ¿no? Revitaliza una cultura de corrupción y contribuye prácticamente a su esplendor en nuestras instituciones. La corrupción en el Perú en la actualidad, a lo largo de nuestra historia, ha sufrido bastantes problemas. En el acto, el racismo, la esclavitud, el terrorismo, la corrupción, ¿no? La corrupción viene a ser el fenómeno que ha aplacado siempre la conciencia peruana a nivel social y económico. A nivel social, por la falta de un servicio profesional que fiscalice los actos de los gobernantes, insuficiente participación ciudadana en los actos de fiscalización y evaluación de las gestiones públicas. En lo económico, el insuficiente pago a los trabajadores públicos genera un descontento y hace posible que la corrupción tenga cabida en las acciones públicas. ¿Cuáles son los tres principales problemas de nuestro país en la actualidad? En primera instancia tenemos la delincuencia, la falta de seguridad. Después tenemos la corrupción, también llamados coimas. Después tenemos el consumo de drogas, desempleo, la falta de trabajo, pobreza, que se enraiza con el hambre y las crisis económicas, la contaminación del medio ambiente, la inadecuada educación, la crisis política, la falta de la democracia, la salud pública, ¿no? El aumento de precios, la inflación, desigualdad, diferencias entre ricos y pobres, el narcotráfico y el terrorismo. Entonces son prácticamente problemas sociales que afronta nuestro país, en el cual nosotros debemos sobresalir a solucionar problemas. Ese es el reto de todos. Y nos dice, la corrupción destruye la base de la vida económica y constituye una distorsión de la competitividad. Entonces, una gran lección para la corrupción y sobre todo para los corruptores que malogran o empañan de daño social a nuestro país. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido el tema y si no, pues nos encontramos en el sur, chicos. Cuídense. Chau, chau.